y todo lo que termina con ismo. Ok, ahora les voy a explicar esto. Pregunta de examen sencillo. El evangelio tiene dos enemigos iguales y opuestos. ¿Cuáles son? Religión e irreligión. Eso es todo. Si me dice todo lo demás, aunque lo pinte lindo y suene todo los temas, no me importa, porque esto es lo que yo quiero. Religión y religión, eso es todo. Estos dos errores constantemente buscan corromper el mensaje y robarnos el poder del evangelio. El legalismo o la religión dice que debemos de vivir una vida santa y buena para ser salvos. El antinomianismo o la irreligión o el relativismo o el pragmatismo dice que somos salvos, de que porque somos salvos no tenemos por qué vivir una vida santa. La irreligión, porque somos salvos no tenemos por qué vivir una vida santa. Entonces, la religión dice, ¿qué dice la religión? Debemos vivir una vida santa y buena para ser salvos. ¿Qué dice la irreligión? Porque somos salvos, no tenemos por qué vivir una vida santa y buena. Esta es la posición del evangelio. Una muy clara y aguda distinción entre la religión y la irreligión. El evangelio es el poder transformador del cambio de estado de una persona de muerte. Ahí estamos en los dos graves errores. Dos graves errores para presentar el evangelio. Dos cosas que nunca deben de hacer como capellanes, ni como cristianos, ni como nada. Dos graves errores. Esta forma de comunicar el evangelio es devastadora, demasiado devastadora. Predicamos la doctrina del evangelio y la ética de las escrituras, no estamos predicando el evangelio. El evangelio son buenas noticias de que Dios ha cumplido para nuestra redención en Cristo, para llevarnos a nuestra relación correcta con Él y destruir todas las consecuencias del pecado de este mundo. Es bien importante entenderlo. Entonces, es importante entender que voy a ser salvo porque así lo ha determinado Dios. No porque en ese momento yo quiero ser salvo. Y segundo, Dios no me ama como soy, Dios me detesta como... Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es
decirle a las personas que pueden hacer algo, porque inclusive tener fe para ser salvo sería una obra, supongamos. Por eso el evangelio no es simple. El peligro de responder ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sin contestar la pregunta, ¿hay alguna esperanza para el mundo? Para que el evangelio se pongan en la manera correcta a través de la explicación correcta. Por eso el evangelio no son buenos consejos, sino es una buena noticia, que nuestra relación verticalmente, son arregla verticalmente por medio de la cruz y arreglamos ¿qué cosa? Nuestro horizonte como consecuencia del evangelio. ¿Cómo entonces nosotros vamos a comprender esta verdad? Y voy a terminar con esta verdad teológica. El evangelio como la riqueza del mensaje. Ahí voy. El evangelio es una riqueza infinita porque es el mensaje que Dios ha dejado para que su novia sea santa, sea pura, sin mancha delante de él. Entonces es un mensaje rico. Pónganme atención a esto. La función como capellanes que ustedes van a tener es una función de mucha ayuda comunitaria. Por ejemplo, van a tener la oportunidad de poder estar en algún momento ayudando a personas. Si llega la policía y ustedes presentan la placa, el policía entiende que usted es un ministro, un capellán y que puede, en ese momento está capacitado para hablar con la persona. Pero ¿qué le vamos a decir a esas personas cuando nos digan, ay, usted sí es buena gente, cómo me está ayudando con este problema? ¿Cómo vamos a responder? ¿Esa es su función? ¿Ser buena gente con la persona? No. Entonces, porque usted es buena gente, no lo hace cristiano, ¿o sí? No, de ninguna manera. Hay mucha buena gente ayudando. ¿Cuántos bomberos voluntarios hay? ¿Cuántos policías voluntarios hay? Entonces, esta no es la parte de buena gente del cuerpo evangélico. Que somos los buena gente que vamos a los hospitales. Somos los buena gente que vamos a las cárceles. Somos los buena gente que ahora tenemos la oportunidad de ser voluntarios en diferentes casos. No. El mensaje del evangelio no es primeramente la esencia de ser buena gente para ayudar a las personas en sus necesidades. El mensaje del evangelio no cambia por las funciones que hagamos. Tiene el mismo trabajo. Y nunca desperdicie una oportunidad para presentar la riqueza del mensaje del evangelio. ¿Cómo presentar el evangelio ahora prácticamente hablando? Te voy a dejar ciertos versículos, ciertas bases lineales para presentar el evangelio. Primera verdad para presentar el evangelio, respuesta teológica.
Romanos 3:19. Por cuanto todos pecaron. No, perdón. Romanos 3:19. Y todo lo que dice la ley, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede convicto o bajo el juicio de Dios. Primera verdad del Evangelio, Romanos 3:19. Así es como vamos a ayudar a presentar este mensaje. Mostrándole a las personas que toda boca se debe de callar, porque todos somos culpables ¿de qué cosa? Del juicio de Dios. Primera verdad bíblica. Ahora, ¿por qué somos culpables del juicio de Dios? Porque no llegamos a la estatura de Dios. No es la bondad, no es la buena gente, es la estatura de Dios. La estatura que Dios pide es la estatura perfecta. Entonces, no llegamos, no alcanzamos a la exigencia de la perfección de Dios. Dos verdades bíblicas para mostrar que quedamos cortos ante lo que Dios pide, que es perfección total. Primer versículo que crea base sobre este fundamento, Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque si cumplimos toda la ley, pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de haber quebrantado toda. No llegamos al estándar. Si solo fallamos un mandamiento en nuestra vida, ¿cuántos mandamientos fallamos? Todos. Segunda verdad teológica. Aquel que dice, bueno, pero yo me porto bien y si trato de obedecer a Dios y ser bueno, entonces Dios debería de ver eso. Respuesta teológica, Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no cumpliere fielmente todo lo escrito en el libro de la ley. Este es el estado. Esa es una forma bíblica, veraz y al mismo tiempo muy fácil de entender, de darle a conocer a la persona el mensaje del Evangelio. No, primero nos callamos todos la boca porque todos somos culpables del juicio. Todos merecemos el juicio de Dios, ¿sí? Segundo, ¿por qué? Porque no llegamos, ¿qué cosa? A la estatura. Dos verdades teológicas, ¿por qué no llegamos a la estatura? ¿Cuál es el primer versículo? Santiago 2:10. ¿Por qué no llegamos a la estatura? El primero es ¿por qué nos callamos la boca? Romanos 3:19. El segundo es ¿por qué no llegamos a la estatura? Santiago 2:10. Exacto. Tercera verdad, que si tratamos de cumplir las obras de la ley para ser salvos, ¿estamos bajo qué? Bajo maldición, Gálatas 3:10. Y lo siento mucho, pero estos tres versículos se los tienen que aprender de memoria. No sé si va a ser mucho trabajo, pero apréndanse la memoria. Amén. Gracias. Entonces, esta es la verdad que se presenta. Entonces, la respuesta es que cuando usted presente esto, que la pregunta que ustedes la persona puede preguntar o ustedes pueden preguntarles. La persona puede decir, muy bien, entonces, si yo me callo la boca, todos somos culpables. Si no llegamos al estándar porque fallar un mandamiento, me hace culpable de fallar todos. Si trato de obedecer a Dios, estoy bajo maldición, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cuál sería una respuesta fácil y adecuada? ¿Ah? Excelente. Nada. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Nada. ¿Por qué? Porque desde el momento en que usted dice, usted tiene que hacer esto, eliminó ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio. Después de presentar esto, ahora es la oportunidad para presentar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo puedo presentar el mensaje del Evangelio? En un versículo, en una conversación de 10 minutos, 15 minutos, porque si no me prestan más tiempo, yo quiero dejarle a esa persona claro qué es el Evangelio. Vámonos al libro de Romanos todos con su Biblia en la mano. Si no la tienen, pues está bien. Y te lo voy a enseñar acá.
Romanos 5:18. Así que, como por la justicia, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:18 al 19. Estamos presentando aquí la humanidad y Cristo, Adán y Cristo. El problema del pecado, que no es un problema hacia el horizonte, sino verticalmente, ¿no? Y ese problema vertical nos ha traído a todos el estatus de pecadores, y por la obediencia de uno solo nos trae también el estatus de justo, de ser declarados justos por Dios. Al haber entendido esto, la explicación del Evangelio es hermosa. Todos no obedecemos la ley de Dios a perfección, y si la queremos obedecer estamos bajo maldición. De tal manera que todos, como dice Romanos 3:23, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio es que Jesús vivió la vida que tú no puedes vivir, y fue al castigo que tú no puedes resistir. Él vivió la vida justa y perfecta ante Dios Padre, y fue castigado como que Él hubiera fallado todos los mandamientos de Dios en la cruz del Calvario. De tal manera que cuando Dios castigó a Jesús, lo castigó como debería de castigarnos a nosotros, bajo el poder de su ira, como que Jesús hubiera pecado, como que Jesús hubiera quebrantado toda la ley, pero Jesús no quebrantó la ley, ¿o la quebrantó Jesús? Entonces, ¿por quién lo hizo? Por aquellos a quienes el Padre iba a elegir para ser salvos. ¿Ves por qué el mensaje del Evangelio no es un mensaje que se vende? Es un mensaje que se debe de comprender, entender. Las personas tienen que entender en sus momentos críticos que esto no es, alguien se está muriendo y usted como capellán va, no se preocupe, repite esta oración y asunto arreglado. Pues lo va a mandar al infierno por igual. Si una persona cuando se está muriendo y después que usted se va, llega otro y le dice, escupa 3 veces al cielo, cuando termine de escupir y usted se va a ir al cielo, va a escupir 3 veces arriba. Porque en ese momento cualquier cosa es buena. Pues si ya se va a ir, ¿me entiende? Entonces recuérdese que usted debe de predicar el Evangelio a personas que se están muriendo, aunque no se estén muriendo en ese momento, pero usted también se está muriendo, aunque no se esté muriendo en estos momentos. Entonces no es un mensaje para que le ayude con su muerte principal en la tierra, sino con su muerte ante Dios, su muerte pecaminosa. Que quien hizo lo que usted no puede hacer fue Cristo. Y el llamado final del Evangelio, después de entender Romanos 5:18, que la transgresión vino por un hombre, y así la condenación, el pecado vino por un hombre, y todos pecamos en el momento que Adán pecó, y todos fuimos condenados en el momento que Adán fue condenado, y los que hemos creído en Cristo, fuimos justos en el momento que nos hizo justos, y veremos su gloria, porque Él es la misma gloria de Dios. Entonces la respuesta es, ¿y cómo le digo al final a la persona, pastor? ¿Qué le digo que haga? Haga lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Cuando se enfrenta con los pescadores, ¿cómo les dijo? Dejen sus redes y síganme. No, perdón, síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Al instante dejaron sus redes y le siguieron. ¿Qué es el mensaje que Jesús dejó para seguirle a Él? ¿Cómo Jesús le decía a la gente que lo siguiera?
sígueme. ¿Y qué hacían las personas? Seguirlo. ¿Se recuerdan aquellos que Jesús había alimentado y que Él les dice, ustedes me buscan solamente porque tienen hambre y quieren comer? Y después les habla de elección, que ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y ustedes se acuerdan la reacción de la gente, ¿cuál fue? Aquellos que le estaban siguiendo, ¿qué hicieron? Juan 6:66. ¿Qué hicieron? Lo dejaron de seguir. Y ya lo estaban siguiendo. El sígueme de Jesús implica toda la vida. Entonces, el mensaje para que usted se vaya y alguien le diga, ¿pero qué hago? Usted dígale, mire, es que no hay antídoto. Tampoco no hay fórmulas mágicas. No hay algo que usted debe de hacer para sentir bien su conciencia que ha hecho algo. Es un sígueme. Sígalo. Siga a Jesús. Eso es todo. El sígueme de Jesús implica dejar el mundo, dejar mi placer, dejar mis pecados por amarlo a Él. Implica un cambio de estatus. Pasé de muerte a vida. Y aquel que le siga pasará de muerte a vida. Y aquel que solamente esté ahí y le siga un momento no ha pasado de muerte a vida. Ese es el final de cómo se presenta el mensaje del Evangelio. Sígueme. Preguntas. Si hay preguntas en internet, pueden hacerlas ahí, escribiendo en la página de Justin. ¿Hay preguntas acá? Sí, hermano. Sí, tienen capellanes. Sí. Si alguien tiene preguntas, que te escriba ahí. Qué buena pregunta. Yo creo que todo cabe en una ética, ¿no? ¿Por qué no entrar después? Y decirle a la persona, yo sé que hay que hablar con alguien, ¿me permite también hablar a mí? Supongamos, supongamos que esa persona entró un día antes y usted va un día después. ¿Cuál es la diferencia? Un día. ¿Y por un día usted no va a dar el mensaje? Supongamos fueron 3 horas, ¿cuáles serían la diferencia? Y supongamos son 10 minutos, ¿cuál es la diferencia? ¿Y es 1 minuto? ¿Y son 10 segundos? ¿Habrá diferencia? No. Ni los segundos, ni los minutos, ni las horas, ni los días, ni los meses son un equivalente para callarme el mensaje del Evangelio. De ninguna manera. El mensaje del Evangelio no, usted no va a vender una olla para que sea más saludable la persona. Weezer in concert. Casi ahorcando a la persona. Entonces el mensaje del Evangelio no es, tengo un mensaje para usted porque si usted se muere se va a ir al infierno. Eso no es el mensaje del Evangelio. Eso es meterle psicología, meterle miedo a la gente. El mensaje del Evangelio tampoco es, y si usted se muere, ¿para dónde se va? Eso no es el mensaje del Evangelio. Porque si usted va a presentar el mensaje del Evangelio solo para que la persona no se vaya al infierno, usted no está presentando a Jesús. Usted está diciendo a la persona cómo no quemarse. Tampoco el mensaje del Evangelio es, acepte a Cristo para que se vaya al cielo. Porque en ese preciso momento lo que usted le está diciendo es, haga esto para su propio beneficio. El mensaje del Evangelio no está primeramente objetado en la persona, sino en el personaje que es Cristo. ¿Ya? Preguntas. Pueden preguntar. Así es. Sacúdanse los pies. Sacúdanse sus sandalias y salgan de ahí, si no son aceptados. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces yo se las voy a hacer a ustedes. ¿Listos? Hermano José, deme una de las 3 respuestas de qué es el Evangelio.
de las que estudiamos hoy, de las primeras 3. Sí, las puede leer. De las primeras 3. Una de las 3. Excelente. ¿Podría explicarlo, por favor? Que no son buenos consejos. O sea, no es que nosotros vamos a ir a ser consejeros, sino a presentar una buena noticia, que es la noticia del Evangelio. ¿Sí? Hermano Carlos Játiva, ¿cómo podríamos cerrar una plática donde estamos presentando el Evangelio? Sí. Claro, que la transgresión entró al mundo por un hombre y por un hombre también somos constituidos pecadores. Pero ¿cómo lo cerramos? ¿Cómo esa persona podemos dejarlo antes de decirle a Dios? ¿Cuál es el mensaje, la conclusión en esa plática? Sí, pero si esa persona le dice, yo quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo le hago? Seguirle. Amén. Eso es todo. Síguele. Es un sígueme. Hermana Liud. Otra de las respuestas del Evangelio, de las 3 preguntas, de las 3 respuestas que dimos, ¿qué es el Evangelio? Ya el hermano José dio una, lee usted otra. ¿Podría explicar eso, por favor? Excelente. Muy bien, hermana. Hermana Rosa. Si no le he preguntado, permitan. Qué barbaridad. Ella misma está respondiendo. Hermana Rosa. ¿Cuál es el primer versículo que indicamos que nos enseña que no llegamos a la estatura de Dios? Sí, a la estatura que Dios exige. ¿Ah? El primer versículo, ¿cuál es? Excelente. Hermano Joaquín, ¿cuál es el siguiente versículo? Excelente. Hermano Jorge, el Evangelio tiene 2 enemigos opuestos. ¿Cuáles son? ¿Podría explicarlos, por favor? Bien. Hermano Lener, si alguien se está muriendo de cáncer y me invitan que vaya y le predique, ¿qué es lo que debo de mostrarle a esa persona? Magnífico, hermano. Mi hermano Ovidio Pineda, ¿qué es el pragmatismo?
Tenés abogada, hermano. Tenés abogada. Este hermano es completo. No, estaba bromeando. Ahora la pregunta. Si alguien en un momento de emergencia se está muriendo y me dice, ay, qué buena gente es usted, gracias por ayudarme, ¿cómo debería de reaccionar ante ese, qué buena gente, gracias por ayudarme? Excelente. Hermano Mauricio. Si alguien te dice, el problema es que yo no soy lo suficientemente bueno para seguir a ese Jesús que tú me dices, ¿qué respuesta podríamos darle? Excelente. Hermano Alejandro, ¿obedezco para ser salvo o soy salvo para obedecer? ¿Podrías explicar las dos, por favor? ¿Y si yo trato de ser bueno para que Él me elija? Excelente, excelente respuesta. Nunca llegaré a ser bueno. Como alguien dice, pastor, y esa gente buena y justa que está en las tribus y que nunca ha escuchado el mensaje de Cristo, ¿cómo van a ser salvos? Bueno, la respuesta es, encuentra a ese bueno y justo. No lo vas a encontrar. Entonces, nadie es bueno, nadie es justo. Por lo tanto, Dios es el que justifica y el que nos hace aceptables para Él. Ya les di las preguntas básicas. Vuelvo y les repito, esta es la clase de donde ustedes más van a escribir. La segunda es bien fácil, porque ya vamos a la acción, lo que vamos a hacer en los momentos. La tercera es todavía mucho más fácil y la cuarta realmente es un resumen para ayudarles con el examen que se les va a dar ese día. Si no hay más preguntas, vamos a orar y démosle gracias a Dios por este tiempo. ¿Okay? Señor, gracias a Dios por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, gracias por el privilegio que nos estás dando de aprender qué es el Evangelio de una manera sencilla, práctica y entendible. Ayúdanos, Señora, que cada uno de mis amados hermanos, al comprender el Evangelio, también puede exponer el Evangelio, no poniendo cargas en las personas.